Hola, bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a realizar un plan de marketing. Este es un vídeo introductorio donde vamos a ver la estructura general del plan de marketing, pero después vais a tener vídeos individuales de cada uno de sus elementos para poder analizarlos y comprenderlos en detalle. ¿Qué es el plan de marketing? El plan de marketing es una hoja de ruta a largo plazo que la empresa va a definir para sí misma, donde va a detallar los objetivos que quiere conseguir y las acciones que va a llevar a cabo para conseguir dichos objetivos. En todo plan de ruta debemos contar con dos momentos muy importantes que deben quedar claros. El primero es de dónde partimos y el segundo es a dónde vamos. El punto de partida es quién es la empresa en el momento en el que va a desarrollar el plan de marketing, en concreto, cuál es su misión, su visión y sus valores. ¿Por qué es importante que empecemos haciendo un resumen acerca de quiénes somos? Porque nuestro plan de marketing no va a poder incluir ningún tipo de acción que sea incoherente con nuestra esencia como empresa. Así que si uno de nuestros valores es ser sostenibles con el medio ambiente, no va a ser posible que luego tengamos acciones que sean altamente contaminantes o, por ejemplo, que utilicemos productos de animales o que hagamos cualquier cosa que sea inconsistente con ello. En cuanto a los objetivos, aquí plantearemos dónde queremos ir como empresa, en qué queremos mejorar en un plazo de 1 año, 2 años o 5. Estos objetivos pueden estar relacionados con aumentar nuestros ingresos, pueden estar relacionados con aumentar nuestra cuota o pueden estar relacionados con que el consumidor cambie un poco la imagen que tiene sobre nosotros. Una vez sabemos de dónde partimos, para poder empezar a ir hacia nuestros objetivos, primero tenemos que hacer un análisis. Este análisis se va a componer de dos partes. Primero vamos a hacer un análisis del entorno. El análisis del entorno va a consistir en analizar cuáles son las características del mercado que no tienen nada que ver con nuestra empresa, pero que nos están afectando. Y en segundo lugar vamos a tener que hacer un análisis de nuestra empresa en particular, cómo son los productos, servicios, la marca, la identidad, el posicionamiento que tenemos en ese momento y cómo afecta esto a los objetivos que vamos a querer conseguir en el futuro, qué cosas tenemos que mantener y qué cosas tenemos que cambiar. Para aprender más sobre el análisis del entorno y el análisis de nuestra empresa en particular, tenéis una serie de vídeos que os voy a ir dejando enlazados en esta presentación. Una vez hagamos estos dos análisis, el del entorno y el de nuestra empresa, tendremos que llegar a un diagnóstico, ver qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas podemos mantener igual, de qué oportunidades nos podemos aprovechar del mercado o de qué amenazas tenemos que tener mucho cuidado. Para ver más sobre este diagnóstico también os dejo el vídeo enlazado. Tras hacer nuestro análisis y llegar a un diagnóstico, pensaremos en un plan de acción. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para poder aprovecharnos de las oportunidades que hemos identificado en el mercado o defendernos de las amenazas? En el plan de acción primero tenemos nuestra estrategia. Debemos ver claramente qué cosas debemos hacer para aprovecharnos de las oportunidades y hacer una serie de acciones que nos permitan aprovecharnos de esta estrategia y llegar a nuestros objetivos. Una vez hayamos detallado estas acciones, deberemos hacer un cronograma y detallar muy bien cuándo se van a llevar a cabo estas acciones, cuánto van a durar, el orden en el que van a suceder y qué indicadores vamos a ver que nos van a decir si estas acciones funcionan o no funcionan. Y esto se va a dar en el momento de la implementación. Va a haber un momento en el que vamos a coger nuestra lista de acciones y la vamos a llevar a cabo. Esto es, llevar a cabo todos los pasos que necesitamos para que estas acciones entren en juego. Por ejemplo, si en nuestro plan de acción tenemos abrir 3 nuevas tiendas, a la hora de implementar esta acción deberemos ir a negociar con las personas que nos van a vender o nos van a alquilar los locales, tendremos que contratar a las personas que van a trabajar ahí, tendremos que llevar nuestro producto a destino final. Así que, como veis, toda acción planificada lleva una puesta en marcha que puede ser más o menos dificultosa. Cuando nuestro plan de marketing y nuestras acciones ya están en marcha, entraremos en una fase de control. Esto es verificar que las acciones se están llevando a cabo como pretendíamos y que están teniendo los resultados que pretendíamos. ¿Qué tipo de mecanismos de control podemos tener? Por ejemplo, si queríamos aumentar nuestras ventas en un año en un 20%,
pues deberemos estar aumentándolas en un 20% quizá mes a mes, o en un 10 o un 15, ¿no? Entonces deberemos estar monitorizando todo el tiempo nuestras tiendas para ver si ese objetivo final se va a conseguir o no se va a conseguir. Si vemos que nuestras ventas decrecen, evidentemente nuestras acciones no están siendo exitosas, así que tendremos que cambiarlas rápidamente para no incurrir en pérdidas. Bueno, por último, una vez hayamos implementado nuestro plan de acción para conseguir nuestros objetivos, deberemos ver si nuestros objetivos se han cumplido o no se han cumplido y qué debemos hacer en caso de que no. Aquí tenemos pues la estructura básica y sencilla que debe tener un plan de marketing. La podemos detallar un poco más de la siguiente manera. Aquí tenemos los diferentes pasos que debemos seguir y los podréis analizar en detalle en los siguientes vídeos. Primero, deberemos analizar quiénes somos en el momento de empezar nuestro plan de marketing, la misión, la visión y los valores de nuestra empresa y qué cosas nos caracterizan. Después pasaremos al análisis del entorno y de la empresa. Aquí tenemos algunos vídeos relacionados con este tema donde veremos que para analizar el entorno utilizaremos herramientas como el análisis Pestel o el análisis Porter, que nos va a decir qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Para analizar la empresa tendremos otros análisis relacionados con la segmentación del mercado, el posicionamiento de marca y los elementos del marketing mix. Tras haber analizado todas estas características, haremos un diagnóstico, cuáles son aquellas cosas de las que nos podemos aprovechar y cuáles son las cosas de las que nos tenemos que defender o mejorar. Para ello vamos a usar la herramienta del análisis DAFO, también llamado FODA o en inglés SWOT. Este análisis nos va a permitir ver en qué áreas nos debemos focalizar y qué acciones debemos llevar a cabo en nuestro posterior plan de marketing. El plan de marketing se divide en dos pequeños subplanes. El primero es el plan de marketing estratégico, es un plan a largo plazo que debe tener cierta viabilidad financiera y donde debemos contar con las herramientas de I+D que nos permitan llevar a cabo las acciones que queremos realizar. En este plan de marketing, bueno, todo queda un poco en el plano de la teoría, ¿no? ¿Qué cosas queremos hacer o qué pensamos que va a ser más conveniente para nuestra empresa? Sin embargo, el plan de marketing tiene que bajar al plano de la realidad y convertirse en un plan de marketing operativo, que es más a corto plazo, donde tendremos pequeños presupuestos dedicados a las distintas acciones y deberemos planificar cada una de estas en detalle, cómo la vamos a llevar a cabo, cuándo, quién lo va a hacer, qué distintos esfuerzos nos van a generar a la hora de poder desarrollarlas. Y una vez tengamos estas acciones concretas a corto plazo detalladas, podremos implementarlas en la vida real y en nuestro negocio. En este caso, bueno, deberemos tener algunos mecanismos de control que nos dirán si las acciones están siendo exitosas o no. Si las acciones no están siendo exitosas y no nos están llevando a nuestro objetivo final, tendremos que replantearnos nuestro plan, redefinir los objetivos a otros que sean más alcanzables o redefinir nuestras acciones a otras que puedan tener mayor éxito. Y por último, deberemos ver si estos objetivos son conseguidos o no al final del periodo a largo plazo que hemos establecido para el plan de marketing. Bueno, os invito a que ahora veáis cada uno de los vídeos que componen este curso y vayáis pasando poco a poco por cada una de estas fases. Volved a este vídeo en cualquier momento si necesitáis saber dónde se ubica cada análisis que estáis haciendo y cómo se conecta con el posterior. Así, cuando acabéis todos los vídeos, volved aquí de nuevo y tratad de ver si habéis hecho un diagnóstico correcto, si habéis identificado características relevantes para la empresa y qué tipo de acciones deberíais hacer para conseguir vuestros objetivos. Además, os voy a dejar disponibles algunos ejercicios de planes de marketing ya completos para que los podáis consultar en el caso de que tengáis que desarrollar el vuestro propio, que os sirvan como guía. Muchas gracias y hasta pronto.